ha sido, digamos, o ha pasado un tanto desapercibido, por decirlo de alguna manera, dado los acontecimientos de Guerrero, de Iguala. Bueno, como ustedes recordarán, el 30 de junio se dio a conocer el enfrentamiento por parte del ejército mismo, mediante un comunicado, el enfrentamiento que tuvo el ejército en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el que 22 presuntos delincuentes habían fallecido. El gobernador al otro día, 1 de julio, sale junto con su procurador a decir que felicitaba al ejército y que, bueno, pues que en el enfrentamiento habían muerto estos presuntos delincuentes. El procurador, como el gobernador, no tenían elementos, ningún elemento para asegurar que así había sido el asunto, la situación. Pero recordarán a ustedes que hubo 3 sobrevivientes, que son también 3 víctimas, y así lo clasifica la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas 3 personas fueron entregadas por el Ejército a la Procuraduría del Estado y lejos de, como víctimas, incluso se decía que eran secuestradas, lejos de que la Procuraduría del Estado les tomara su versión, lo que hizo fue en todo tiempo hostigarlas, en todo tiempo incluso agredirlas. Hubo violación de los derechos humanos de estas 3 personas, les obligaron a firmar una declaración falsa, hubo tortura para estas 3 personas, 2 de ellas están encarceladas, acusadas de delitos graves, una está libre, y ellas desde un principio señalaron en sus testimonios cómo habían sucedido los hechos, y refirieron o referían cuando en la Procuraduría los ministeriales preguntaban sobre la situación, ellas referían que habían sido los integrantes del ejército, los soldados, quienes habían ejecutado a las personas. Esto incluso en el desarrollo de la investigación de la Comisión Nacional queda patente de que incluso los ministeriales borraron esta parte de la declaración de estas personas y les pretendían incluso que se inculparan de ser parte de la banda, ¿no? de los delincuentes. Les pidieron que confesaran que parte de los delincuentes habían asesinado a otros de estos delincuentes, ¿no? Eso es lo que les obligaban a hacer. Hay muchos elementos aquí que nos habla de el contubernio que existe entre estos integrantes del ejército y la Procuraduría de Justicia del Estado. Digo contubernio porque todo el tiempo la Procuraduría, sus ministeriales, trataron de ocultar los hechos. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Pues es obvio que tenían un acuerdo con los integrantes del ejército de que se distorsionara la realidad. Bueno, hay muchos otros elementos, se habla de que había teléfonos celulares en la escena, de que estos presuntos delincuentes usaban los teléfonos celulares para iluminarse porque era la bodega no tenía luz, no tenía energía eléctrica, que había comunicaciones de telefonía celular, que habían hecho unas recargas, dicen estas 3 sobrevivientes, de teléfonos celulares, pero los teléfonos celulares no aparecen siquiera, ¿no? O sea, se desaparecieron de la escena, entre muchos otros elementos. Bueno, a lo que quiero llegar es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este trabajo pues nos dice cómo quedan las cosas, cómo están más o menos las cosas, da un poco de claridad a ellas, nos dice que la Procuraduría fue avisada hacia las 5 o 6, entre 5 y 6 de la mañana, se informó a la Procuraduría del Estado, la Procuraduría llega a la escena hasta las 12:30 horas, ¿no? 6 horas después. Bien, ¿y qué resulta de todo esto?
recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Recomienda algunas acciones al Ejército, algunas otras a la PGR y otras más al gobernador del estado, y les da 15 días para atenderlas, para decir si las aceptan o no. Pero ¿qué recomendaciones hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, entre otras que me parecen menores, muy menores, que son cuestiones de que tiene que instruir a los elementos de la Procuraduría que respeten los derechos humanos, que los tiene que regresar a cursos de capacitación y bla, bla, bla. Pero hay dos recomendaciones que me parece son las fuertes, las básicas. Es la sexta y la séptima hacia el gobierno del estado. Y la sexta dice que se colabore ampliamente con ese organismo nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que ese organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. O sea, le pide al gobierno del Estado que la Procuraduría y que el gobierno mismo apoya a la Comisión Nacional en esa queja que va a presentar, esa denuncia de hechos que presentará. No la ha presentado hasta donde yo sé, hasta este momento. Y la séptima dice que se colabore también ampliamente con este organismo en el trámite de la queja que este organismo presente ante la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México para que se determine la responsabilidad administrativa en que incurrieron servidores públicos. Esto es todo. O sea, aquí mismo la Comisión Nacional nos dice que hay contubernio entre elementos de la Procuraduría y el Ejército. Aquí mismo nos dice cómo se violaron los derechos de las víctimas. Ella le llama las víctimas 23, 24 y 25, así se les conoce en toda esta investigación. Nos habla de toda una serie de violaciones a los protocolos, de que hay contubernio entre las partes, y lo único que hace es decir que le pide al gobierno del estado colabore con ella en una denuncia de hechos que va a hacer, que hará, y en una queja que hará. Esto es impunidad, y esto es lo que está causando en el país justamente este ambiente tan enrarecido, tan grave, que nos lleva a situaciones pues como las de Guerrero, ¿verdad? Es impunidad, y siempre lo he estado diciendo. La impunidad es el motor que nos está generando en el país todos estos acontecimientos, el que el crimen organizado haya penetrado absolutamente a toda la sociedad, en todos los ámbitos, y bueno, pues vemos que se sigue fomentando. Por eso ayer yo les decía que era una vergüenza que el ombudsman se presentara como aspirante a su reelección, ¿no? Porque ante evidencias tan claras, pues la verdad es que estas recomendaciones son ridículas verdaderamente, y siguen violando. La Comisión Nacional de Derechos Humanos con esta recomendación sigue violando los derechos de las víctimas. O sea, el organismo responsable de vigilar los derechos con esto simple y sencillamente no hace nada. Es la impunidad lo que debemos atacar en nuestro país. Y bueno, pues dejo en este momento el señalamiento claro. Les dejo incluso esta versión de toda la recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con los párrafos señalados donde nos dice exactamente pues las violaciones a los derechos humanos en que incurrió la Procuraduría tratando de encubrir al Ejército. Y bueno, pues por último decir, el gobernador del estado tiene responsabilidad en esto. El procurador supo de esto también y ha seguido sosteniendo, o sostuvo durante mucho tiempo, que no había habido tal violación a los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, pues en mi estado, en el Estado de México, la verdad, tenemos un gobernador que, vean lo que hace, tenemos un procurador recién enviado, por cierto, desde acá, desde el centro, desde Los Pinos, y bueno, pues esto es lo que están haciendo en mi estado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, senador, ante esto? ¿Un partido? Bueno, no voy a adelantar, pero tenemos un punto de acuerdo para presentarles a ustedes, a los medios, el lunes, donde
Senado de la República tiene que ser más activo en todas estas cuestiones, tiene que participar más en la vigilancia del actuar de las autoridades, y el lunes vamos a dar a conocer en conferencia de prensa pues una postura para tratar de remediar todo esto. Senador, ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que decía que el gobernador había mentido y además estaba encubriendo al ejército. Fue el comunicado que dieron a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué piensa al respecto? Señala que el gobernador mintió y encubrió al ejército. Bueno, de hecho, en todo este documento así se ve, es lo que estoy dando a conocer, que el gobernador mintió, que el gobernador y el procurador trataron de encubrir los hechos todo el tiempo. Esto es lo que se desprende de aquí, esto es lo que está documentado. Pues esto es verdaderamente lamentable, pero además sale el gobernador a decir que se va a tomar los 15 días que le da la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver si acepta o no acepta las recomendaciones, ¿no? O sea, bueno, pues si esto no es impunidad, ¿qué es entonces? Senador, al gobernador de Guerrero los hechos de Ayotzinapa le costaron el cargo. ¿Ustedes pensarían en pedir la destitución del gobernador Erubiel Ávila? Mire, yo he sostenido que la renuncia del gobernador no soluciona lo que estamos viviendo en el país, no es la alternativa, pero son hechos similares, son muy similares de violación de derechos humanos flagrantemente y de encubrimiento. De hecho, nadie puede culpar al gobernador, exgobernador o gobernador con licencia de Guerrero de encubrir estos hechos. En el caso del Estado de México, sí, y hay un señalamiento concreto. Entonces, bueno, yo lo he dicho, si hacemos la lista de todos los que tienen que pedir licencia, renunciar, retirarse del cargo, pues seguramente que nos quedaríamos con pocos gobernantes. ¿Se ve que hay encubrimiento para los militares? ¿Deberían de llegar a más altos niveles las responsabilidades, senador? No, creo que el ejército y ya en sus altos mandos reaccionaron, pocos días después reaccionaron cuando se empezó a conocer esta situación, y creo que han actuado bien. O sea, ellos pusieron a disposición de la autoridad civil a los elementos y creo que ahí está bien, pero creo que también tienen ellos que ser más enérgicos en medidas disciplinarias al interior, ¿no? Para prevenir esta situación. Senador, ¿qué sanción merece el gobernador del Estado de México por esta recomendación de lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, que protegió a militares que pudieron cometer un delito? Bueno, primeramente, y esto es, hay que visibilizar este hecho. A lo que yo pretendo hoy es que se conozca lo que sucede en el Estado de México, que sucede también en Tamaulipas, en Michoacán, la violación de derechos humanos. Eso es lo importante ahorita, visibilizar, y creo que el Senado tiene que ser más activo en estas cosas de vigilar, de estar viendo qué sucede, y no me adelanto, el lunes daremos a conocer algunas otras medidas para ¿Juicio político? Creo que, esto tendría responsabilidad necesariamente el gobernador. O sea, creo que tendría una responsabilidad, no sé si sea de juicio político, pero creo que esto tiene que ser una señal para todos de que debemos parar a la impunidad, que no podemos estar encubriendo hechos como estos y quedar impune. Senador, este es un caso que la PGR debería de atraer. Sí, Está siendo investigado por la PGR, lo ha traído la PGR. Oigan, ¿han valorado plantear la desaparición de poderes en el Estado de México? Yo no soy panista. Senador, en el caso de Guerrero. En el caso de la presentación del actual ombudsman a una reelección y ante tantas omisiones y hechos que afectan a los derechos humanos, ¿qué tiene que hacer la comisión respectiva o el Senado en su conjunto? Creo que el Senado está en oportunidad de revisar con lupa a los aspirantes a cubrir este espacio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una parte muy importante, relevante, para que México tenga mejores condiciones de convivencia, incluso de aplicación de la ley. No podemos seguir tomando este tema por amiguismos,
o por compadrazgos, como es el caso del actual ombudsman, ¿verdad? Y por supuesto que este ombudsman ha evidenciado que no está a la altura de lo que México requiere. Hay un enorme rezago de trabajo en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, las quejas simple y sencillamente se quedan archivadas, por ejemplo. Y cuando hay casos escandalosos como el de Tlatlaya, como el de Iguala o como el de Puebla, pues sale a ellos mediáticamente. Pero en el caso de Puebla pues fue lo mismo. Las recomendaciones fueron verdaderamente ridículas para encubrir al gobernador de Puebla. Entonces creo que todos estos elementos nos permiten, a mí al menos, decir que no puede repetir de ninguna manera. Ya lo dije ayer, si tuviera un poco de dignidad el señor, pues no hubiese presentado su solicitud para reelección, pero lo hizo, y lo hizo además de una manera tan grotesca, verdaderamente. 40 cajas trajo para soportar su solicitud, ¿no? Su currículum es como de 10 cajas más o menos. Entonces, bueno, realmente me parece que el puesto le quedó muy grande. ¿Venían las escrituras de la casa? ¿No? De los 30 millones, ¿no? Habría que buscar si trae ahí.